La historia comienza en un mundo donde la guerra ya no es simplemente una lucha por territorio, sino un monstruo hambriento que consume familias, sueños y civilizaciones enteras. En las tierras africanas, lejos de la majestuosidad corrupta de Roma, existe un hombre llamado No, un guerrero marcado no por ambición ni por sed de poder, sino por algo mucho más raro en tiempos violentos: amor. Desde el primer momento en que la película nos presenta a No, la narrativa deja claro que no estamos viendo a un héroe tradicional construido únicamente por fuerza física. Hay algo roto dentro de él, incluso antes de que el destino termine destruyéndolo por completo. Vive junto a su esposa, la única persona que realmente importa en su existencia. No hay grandes riquezas, no existe una familia enorme ni un reino bajo su control, solamente ellos dos. Dos personas tratando de sobrevivir en un mundo que parece diseñado para aplastar todo lo humano. La película usa esta tranquilidad inicial de manera muy inteligente, porque sabe exactamente lo que viene después. Ridley Scott, director de la saga Gladiator, siempre ha entendido algo fundamental sobre el cine épico. El dolor solamente funciona cuando antes conocimos el amor. Por eso esta introducción no es casualidad. Cada mirada entre ellos, cada silencio compartido, cada gesto sencillo, sirve como una preparación emocional para la tragedia que inevitablemente explotará. En ese momento, la noticia llega como una tormenta imposible de evitar. La guerra ha sido declarada. Roma viene. Y Roma nunca llega para negociar. Roma llega para conquistar. Aquí empieza uno de los grandes temas de Gladiator 2, el imperialismo romano, visto no desde el punto de vista de los vencedores, sino desde las víctimas. Mientras en muchas películas históricas, Roma aparece como símbolo de grandeza, civilización o disciplina militar, aquí se presenta casi como una máquina despiadada, una fuerza devoradora que consume culturas enteras bajo el nombre de gloria imperial. No y su esposa entienden perfectamente lo que significa esta declaración de guerra. No hay escapatoria. No existen negociaciones posibles. El amor, en tiempos como estos, debe ponerse armadura. Antes de partir al combate, ocurre uno de los momentos emocionalmente más importantes de toda la historia. Su esposa le entrega un anillo. Pero este objeto no es solamente un símbolo romántico. En términos narrativos, representa esperanza, memoria y destino. Ella le dice algo que se quedará grabado profundamente en él: siempre estaré contigo. Es una frase simple, pero también es cruel, porque el espectador entiende algo antes que los personajes. Las promesas dichas antes de la guerra casi nunca sobreviven intactas. El anillo se convierte desde este instante en un símbolo muy parecido al que vimos en Gladiator, con Maximus y los recuerdos de su familia. La saga siempre ha trabajado con objetos pequeños que representan pérdidas enormes. No son simples accesorios, son heridas emocionales convertidas en materia. Mientras tanto, Roma prepara su ataque. Aquí conocemos a una de las figuras más importantes de toda la película, el general Acacius, llamado en tu guión Hoc Cassius. Este personaje es extremadamente interesante porque rompe con el molde típico del villano militar. Al principio parece ser simplemente otro comandante romano sediento de sangre, pero conforme avanza la historia, descubrimos que en realidad es un hombre atrapado dentro del mismo sistema monstruoso que sirve. Pero en este momento inicial, lo único que vemos es poder. Acacius lidera miles de soldados romanos hacia África. La guerra contra estas regiones ha durado años, y Roma todavía no ha logrado consolidar una victoria definitiva. Sin embargo, esta vez las cosas son diferentes. Esta vez no vienen simplemente a luchar, vienen a exterminar. La película hace algo visualmente brutal aquí. Muestra la superioridad militar romana casi como una fuerza de la naturaleza. Catapultas, arqueros, infantería pesada, tácticas coordinadas. Roma no pelea con emoción, Roma pelea con eficiencia, y eso la vuelve aterradora. Los ejércitos africanos resisten como pueden, pero desde el primer choque se siente que la batalla está inclinada. No porque los defensores sean débiles,
sino porque Roma representa algo mucho más grande. Una maquinaria de guerra perfeccionada durante siglos. No entra al combate, y aquí la película deja claro algo importantísimo sobre él. Pelea con furia, pero también con corazón. No es un soldado deshumanizado. Cada golpe tiene propósito. Cada movimiento parece impulsado por la necesidad de proteger lo único que ama. Pero entonces, sucede el momento que cambia absolutamente todo. Los arqueros romanos atacan. Y el blanco no es No, es su esposa. Este detalle importa muchísimo desde un punto de vista narrativo, porque destruye psicológicamente al protagonista de la peor manera posible. Roma no derrota a No directamente. Roma le arrebata aquello que daba sentido a su fuerza. La muerte de su esposa no es heroica ni grandiosa. Es cruel, rápida, injusta. Y precisamente por eso funciona tan bien emocionalmente. Cuando No corre hacia ella y descubre que ha muerto, la película prácticamente destruye al hombre que conocimos minutos antes. El guerrero sigue vivo, pero el esposo desaparece. Aquí nace realmente el protagonista de Gladiator 2. No nace un héroe, nace un hombre roto. La historia del gladiador siempre ha sido una historia sobre dolor convertido en propósito. Maximus perdió a su familia. Lucius, quien eventualmente descubrimos que es No, pierde a su esposa. La diferencia es importante. Maximus buscaba justicia, no busca venganza. Y aunque parezcan similares, psicológicamente son cosas completamente distintas. La justicia todavía cree en el orden. La venganza solamente cree en el sufrimiento. Tras la derrota africana, Roma termina de aplastar cualquier resistencia restante. Las escenas posteriores son especialmente brutales porque muestran lo que ocurre después de la guerra, algo que muchas películas evitan enseñar. Los sobrevivientes son obligados a sentarse, los muertos son quemados frente a ellos. Es humillación absoluta, dominación psicológica, un mensaje claro. Roma ahora es dueña de todo. Acasius declara que desde ese día, África pertenece al Imperio Romano. Pero aquí ocurre algo interesante si analizamos el personaje. La película ya empieza a sembrar pequeñas pistas de que él no está cómodo con lo que hace. Aunque cumple órdenes, existe culpa detrás de sus ojos. Esta ambigüedad moral será esencial más adelante. Después viene otro golpe devastador. Los sobrevivientes son llevados como esclavos. La libertad desaparece. La identidad desaparece. Hasta los nombres parecen dejar de importar. Es aquí donde aparece Macrinus, uno de los personajes más fascinantes y peligrosos de toda la película. Interpretado por Denzel Washington, Macrinus representa una clase distinta de villano. No es un emperador loco ni un general brutal. Es inteligencia pura, manipulación, ambición refinada. Compra esclavos como quien compra herramientas. Pero cuando ve a No, entiende inmediatamente algo importante. Este hombre no es normal. Hay fuego dentro de él. Y las personas rotas, cuando tienen suficiente odio, pueden convertirse en armas extraordinarias. Macrinus no busca salvarlo, busca usarlo. Aquí entra el mundo de los juegos sangrientos. Uno de los elementos más oscuros de la saga Gladiator siempre ha sido esta idea de convertir el sufrimiento humano en entretenimiento masivo. Roma no solamente conquista personas, las convierte en espectáculo. En una secuencia brutal, los esclavos son enviados a una arena improvisada donde deberán luchar para demostrar quién merece seguir respirando. La crueldad del sistema es aterradora. No hay entrenamiento, no hay honor, no hay reglas, solamente sobrevivir. Y entonces aparecen los monos asesinos. La película lleva el espectáculo violento al extremo aquí. Uno de los líderes cercanos a No es asesinado brutalmente por una bestia salvaje. La escena funciona como recordatorio de que este nuevo mundo no tiene compasión. Cuando finalmente uno de los animales ataca a No, el momento cambia completamente de energía, porque por primera vez desde la muerte de su esposa, vemos despertar algo monstruoso dentro de él. No pelea únicamente para vivir, pelea como si quisiera castigar al mundo entero. La rabia lo vuelve letal. Consigue derrotar al animal de manera impresionante. Y todos miran. Macrinus también, porque acaba de encontrar algo extremadamente valioso. Un hombre que ya no le tiene miedo a morir.
Y eso, en Roma, vale más que cualquier espada. La sangre todavía estaba fresca sobre la arena cuando Macrinus tomó una decisión silenciosa que terminaría cambiando el destino de Roma. Mientras otros hombres observaban a No como un simple esclavo afortunado que había sobrevivido a una bestia, él veía algo mucho más peligroso. Veía potencial, veía rabia, pero sobre todo, veía hambre. No hambre de comida ni de riqueza, sino hambre de destrucción. Esa clase de hambre que vuelve imparables a ciertos hombres. Porque los hombres que todavía tienen algo que perder dudan. Pero un hombre que ya perdió todo, ese hombre puede convertirse en un arma. No entendía todavía que acababa de entrar a un nuevo infierno. Para él, la vida ya había terminado en el momento en que vio el cuerpo sin vida de su esposa. Todo lo demás parecía simplemente una continuación cruel de una pesadilla imposible de detener. La película hace un trabajo muy interesante aquí porque no presenta a Lucius, o No, como se hace llamar, como un héroe noble inmediatamente. No es alguien inspirador todavía, está consumido por el dolor, su humanidad está rota. Y precisamente eso lo vuelve tan interesante. En muchos relatos épicos, el protagonista encuentra fuerza después de la tragedia. Aquí sucede lo contrario. Primero llega la oscuridad, primero aparece el odio. La fortaleza llegará mucho después. Macrinus manda sacar a No de entre los demás esclavos. La diferencia ya es evidente. Los otros sobrevivientes apenas pueden mantenerse de pie. Están aterrados, hambrientos, humillados. Pero No tiene algo distinto en la mirada. Una furia tan viva que parece estar respirando. El personaje de Macrinus funciona casi como un reflejo perverso de lo que alguna vez fue Próximo en la primera Gladiator. Mientras Próximo, interpretado por Oliver Reed, veía a los gladiadores como mercancía, pero todavía conservaba cierta humanidad, Macrinus es algo mucho más sofisticado y frío. Él entiende el poder político, entiende el espectáculo. Sabe que en Roma no gana el hombre más fuerte, gana el hombre que controla la narrativa. Y los gladiadores pueden convertirse en símbolos. Después de sacar a No de la arena, decide probarlo otra vez. Porque una pelea contra un animal puede ser suerte, pero derrotar a un hombre entrenado, eso es otra historia. Entonces aparece un guerrero enorme, un hombre construido prácticamente como una muralla humana. El mensaje es claro, o peleas o mueres. La película aquí vuelve a enfatizar algo muy importante del personaje principal. No quiere convertirse en asesino. Mucha gente podría pensar que está disfrutando la violencia debido a la rabia que lleva dentro, pero no es exactamente así. Cada pelea parece más una obligación que un deseo. Sobrevive porque no tiene opción. Sin embargo, la furia sí existe, y cuando pelea, esa furia se vuelve brutal. La escena entre ambos guerreros tiene una energía casi animal. No es elegante ni heroica. No parece un duelo legendario lleno de honor. Parece exactamente lo que es. Dos hombres peleando por seguir respirando. No recibe golpes. Cae. Se levanta. Vuelve a caer. Pero algo empieza a notarse. Nunca deja de avanzar. Eso también era parte de Maximus en la primera película. La resistencia casi imposible de quebrar. La sensación de que el dolor solamente los enfurece más. Finalmente, No derrota al combatiente. La victoria no parece alegrarlo. No sonríe, no celebra. Simplemente sigue respirando. Y eso perturba incluso a quienes lo observan. Porque alguien que mata sin satisfacción suele ser mucho más peligroso que alguien que disfruta la violencia. Macrinus sonríe. Ahora está seguro. Este hombre puede servirle. Aquí ocurre una de las conversaciones más importantes de toda la primera parte de la película. Macrinus lo lleva ante él y lo observa cuidadosamente. No intenta intimidarlo con fuerza, no grita, no amenaza. Hace algo más inteligente, intenta entenderlo. Le dice que puede ver perfectamente el enojo en su rostro, esa rabia que parece estar quemándolo desde adentro. Luego hace una pregunta clave. ¿A quién quieres matar? Es una pregunta psicológica brillante, porque Macrinus sabe algo fundamental sobre las personas destruidas. Si descubres qué desean más que respirar, puedes controlarlas.
No tarda ni un segundo en responder. Quiere la cabeza del general Acacius. Quiere verlo muerto. Quiere destruir al hombre que cree responsable de la muerte de su esposa. Aquí nace oficialmente el motor emocional de toda la historia, la venganza. Macrinus entiende inmediatamente cómo manipularlo. No le promete libertad, no le promete dinero, le promete algo mucho más poderoso, la posibilidad de cobrar venganza. Si sigues peleando para mí, tendrás su cabeza. Y listo, la trampa queda cerrada, porque Macrinus acaba de convertir el dolor de no en combustible político. Mientras tanto, la historia cambia completamente de escenario y nos lleva finalmente a Roma. ¿Y qué contraste tan brutal representa esta transición? África es polvo, muerte, destrucción. Roma es exceso, lujo, corrupción, espectáculo. La película visualmente hace mucho énfasis en esto. Ridley Scott siempre ha sido excelente mostrando imperios decadentes. Roma parece gloriosa, pero debajo de esa belleza existe podredumbre. La llegada de Acacius es recibida como si fuera un héroe nacional. La gente lo aclama, gritan su nombre, celebran la victoria militar. Pero esto resulta profundamente irónico, porque mientras el pueblo celebra, nosotros ya sabemos la verdad. Sabemos cuánto sufrimiento costó esa victoria. Sabemos cuántas personas murieron. Sabemos quién perdió todo. Y aquí la película juega inteligentemente con el concepto de propaganda imperial. Para Roma, Acacius es un salvador. Para no, es un monstruo. La verdad depende del lugar desde donde mires. Después conocemos mejor a los dos emperadores, Geta y Caracalla. Estos personajes representan perfectamente el caos político del Imperio Romano tardío. Gobernantes impulsivos, inseguros, obsesionados con poder y entretenimiento. Pero especialmente Caracalla es retratado de forma perturbadora. La película lo presenta casi como un hombre emocionalmente roto, impredecible, peligrosamente inmaduro. Históricamente, esto tiene base real. Caracalla fue conocido por su brutalidad extrema y paranoia política. Aunque Gladiator 2 dramatiza varios elementos, toma inspiración clara de la historia romana real. Y aquí aparece otra figura clave, Lucila, interpretada nuevamente por Connie Nielsen. Su presencia conecta directamente con la primera película, pero esta vez es distinta, más cansada, más marcada por los años, más consciente de la monstruosidad política de Roma. La escena entre Acacius y Lucila es muy importante porque nos muestra una dimensión completamente nueva del general. En privado, lejos de los aplausos del pueblo, él está roto. Dice que ya no puede seguir haciendo esto. Habla de niños muertos, familias destruidas, pueblos arrasados. Y aquí la película da un giro interesante, porque el hombre que no quiere asesinar, también odia aquello en lo que se convirtió. Acacius ya no quiere más guerra. Está cansado de obedecer emperadores corruptos. Empieza incluso a hablar sobre la posibilidad de detener el régimen de Geta y Caracalla. Esto es importante narrativamente, porque introduce la tragedia moral central de la película. No está buscando venganza contra el hombre equivocado exactamente, pero sí contra un hombre mucho más complejo de lo que imagina. No sabe todavía que Acacius también es prisionero de Roma. Este detalle convierte el conflicto en algo más profundo que una simple historia de buenos contra malos. Porque si todos están atrapados, ¿quién es realmente el enemigo? Mientras tanto, Macrinus llega a Roma con sus gladiadores. Y aquí empieza oficialmente el espectáculo. La ciudad más poderosa del mundo está hambrienta de sangre. Roma no solamente necesita guerra, necesita entretenimiento. El Coliseo funciona como metáfora perfecta del imperio mismo. Personas muriendo para distraer a masas insatisfechas. Algo que curiosamente hace que Gladiator 2 siga sintiéndose muy contemporánea. La película parece preguntarnos indirectamente si las sociedades modernas realmente cambiaron tanto, o si seguimos consumiendo violencia como espectáculo, solo que de formas distintas. No será llevado simplemente como esclavo, será convertido en gladiador, un producto, un símbolo, una bestia para entretener.
Pero nadie imagina todavía lo que realmente está entrando a esa arena. Porque Roma cree haber capturado a un hombre roto, cuando en realidad acaba de invitar a su propio verdugo. Roma jamás había sido una ciudad silenciosa. Incluso en la madrugada, cuando el sol apenas comenzaba a tocar los mármoles de los templos y las sombras todavía dominaban los callejones, algo siempre estaba ocurriendo. Comerciantes preparándose, soldados cambiando guardias, políticos conspirando, esclavos cargando riquezas que nunca les pertenecerían. Pero debajo de toda esa grandeza existía algo más oscuro: hambre. No hambre de comida, sino hambre de espectáculo. Y Roma amaba dos cosas por encima de casi todo: la victoria y la sangre. Por eso la llegada de Macrinus con nuevos gladiadores despertó curiosidad rápidamente. Había rumores. Siempre existían rumores. Se hablaba de un hombre venido de África, alguien tan feroz que había sobrevivido peleando contra bestias salvajes prácticamente sin entrenamiento. En una ciudad obsesionada con leyendas, eso bastaba para despertar apuestas. Pero nadie conocía realmente a No. Nadie sabía que detrás de aquella mirada silenciosa existía un hombre destruido. La película hace algo visualmente muy interesante aquí. Conforme No entra más profundamente a Roma, el contraste entre él y la ciudad se vuelve cada vez más evidente. Roma está llena de colores, riqueza, exceso, oro y decadencia. Él, en cambio, parece una sombra caminando entre toda esa opulencia. Un hombre que ya perdió cualquier interés por la vida, y eso lo vuelve aterrador. Porque el miedo normalmente funciona cuando alguien tiene algo que perder. Pero, ¿cómo amenazas a alguien que ya lo perdió todo? Macrinus lo sabe, y por eso sigue observándolo con fascinación. Hay una escena muy poderosa donde prácticamente estudia a No como si fuera una inversión, porque eso es exactamente lo que representa para él. No es un ser humano, es una herramienta política disfrazada de gladiador. Aquí la actuación de Denzel Washington destaca muchísimo, porque Macrinus nunca necesita levantar la voz para sentirse dominante. Su peligro está en cómo habla, cómo calcula, cómo sonríe justo antes de manipular. El personaje transmite constantemente la sensación de que siempre está pensando 3 movimientos adelante. Mientras tanto, No empieza a conocer las reglas del nuevo mundo al que ha sido arrojado. Y las reglas son simples: pelear, sobrevivir, entretener, morir. No existe honor real dentro del sistema gladiador. La idea romántica de guerreros luchando por gloria desaparece muy rápido. Todo está diseñado para generar emoción entre el público. La muerte es un producto. El sufrimiento es entretenimiento. Aquí la película también hace un guiño muy inteligente a Gladiator 2000. El paralelismo entre Maximus y Lucius es deliberado. Ambos entran al sistema como hombres derrotados. Ambos son utilizados como herramientas del Coliseo. Ambos son impulsados por dolor. Pero hay una diferencia fundamental. Maximus todavía conservaba esperanza, no conserva odio, y eso cambia completamente el tono emocional de la historia. Cuando finalmente llega el primer gran combate romano, el ambiente es brutal. Miles de personas observando, gritos, apuestas, el sonido de metales chocando mientras los emperadores observan desde arriba, como si fueran dioses aburridos buscando distracción. Aquí aparecen Geta y Caracalla una vez más. La película los construye casi como niños ricos jugando con vidas humanas. Especialmente Caracalla resulta profundamente perturbador, porque parece disfrutar emocionalmente del caos. No existe estabilidad en él. Su comportamiento es errático, inseguro, violento. Históricamente, Roma tuvo emperadores así, y ese es uno de los detalles más interesantes de Gladiator 2. Aunque dramatiza muchísimo, toma inspiración de personajes reales que fueron increíblemente crueles. Geta, por otro lado, parece más calculador, pero ambos comparten algo: ninguno merece gobernar. Acacius lo sabe, Lucila también, y Roma empieza lentamente a pudrirse desde adentro. Mientras los poderosos conspiran, abajo en la arena sucede algo todavía más importante. No finalmente pelea frente al imperio. El combate no ocurre como esperaba la multitud.
Porque normalmente los gladiadores buscan impresionar, hacen movimientos exagerados, intentan ganar aplausos. No hace nada de eso. Se mueve diferente, más frío, más preciso, más desesperado. Parece alguien peleando una guerra privada que nadie más entiende. Y eso inmediatamente llama la atención, incluso de Lucila. Aquí llega uno de los momentos más simbólicos de toda la película. Antes del combate, no recoge tierra del suelo con sus manos. Es un gesto pequeño, pero tiene muchísimo significado, porque es exactamente el mismo gesto que hacía Maximus. La película no necesita decir nada explícitamente. La memoria visual lo dice todo. Lucila lo ve, y algo dentro de ella se rompe, porque por un instante siente que está viendo un fantasma, un eco del hombre que amó, un recuerdo imposible. Aquí es donde la historia empieza a jugar cuidadosamente con el misterio de identidad. El espectador que conoce la primera película empieza a sospechar fuertemente algo. ¿Puede ser él? ¿Es realmente Lucius? ¿El hijo perdido? La película retrasa deliberadamente esta revelación porque quiere construir peso emocional antes del encuentro. Mientras tanto, el combate continúa. Pero esta vez, el enemigo no es un hombre común, es un rinoceronte. Y aquí hay algo importante que vale la pena mencionar desde un punto de vista de recepción crítica. Una de las cosas más comentadas en reviews de Gladiator 2 fue precisamente el nivel de exageración visual en ciertas secuencias del Coliseo. Algunos críticos amaron lo épico y absurdo del espectáculo, mientras otros sintieron que ciertas escenas se acercaban demasiado a la fantasía. Sin embargo, casi todos coincidieron en algo. Ridley Scott todavía sabe construir escenas gigantescas de acción como pocos directores vivos. El rinoceronte representa exactamente eso. Es enorme, violento, prácticamente imparable. El público enloquece. Porque Roma no quiere duelos normales, Roma quiere imposibilidades. Y no, por primera vez desde que perdió a su esposa, parece encontrar algo parecido a propósito. No felicidad, no paz, pero sí dirección. Pelear, matar, avanzar. La secuencia funciona brillantemente porque no convierte al protagonista en invencible inmediatamente. El rinoceronte lo empuja, lo obliga a improvisar, lo pone cerca de morir. Pero entonces aparece algo heredado directamente de Maximus, la inteligencia táctica. No entiende rápidamente que no puede ganar con fuerza bruta, necesita estrategia. Usa el entorno, manipula el movimiento del animal, provoca errores, hasta que finalmente logra derribar la amenaza, y luego elimina al soldado romano. El Coliseo explota, los gritos empiezan, el público ya encontró un nuevo favorito. Roma ama a los hombres rotos, especialmente cuando sangran bien. Pero alguien más está observando, Lucila. Y cuanto más ve a No, más imposible se vuelve ignorar lo evidente. La forma de moverse, la forma de pelear, la rabia, incluso el dolor. Todo parece familiar. Porque las heridas emocionales también pueden heredarse. Y aquí la película comienza uno de sus conflictos más fuertes: maternidad, culpa y pérdida. Lucila nunca dejó de cargar el peso de una decisión devastadora: enviar lejos a su hijo, protegerlo, abandonarlo, todo al mismo tiempo. Ella creyó que salvarlo significaba alejarlo de Roma, pero ahora Roma lo trajo de regreso, convertido en gladiador, convertido en asesino, convertido en algo que apenas reconoce. Mientras tanto, Acacius también observa, y algo lo inquieta. No entiende por qué ese gladiador le resulta tan familiar. No puede explicarlo todavía, pero hay algo en él, algo imposible de ignorar. Y mientras toda Roma celebra el nacimiento de una nueva estrella de sangre, la tragedia empieza lentamente a acercarse, porque el hombre que busca matar al general todavía no sabe toda la verdad, y el general que carga culpa por el pasado todavía no sabe quién acaba de entrar a su vida. Pero Macrinus sí entiende una cosa: el caos está creciendo, y donde hay caos, hay oportunidad. Porque mientras emperadores juegan a gobernar,
Él ya empezó silenciosamente a construir algo mucho más peligroso: poder. Lucila intentó convencerse de que estaba equivocada. Tenía que estar equivocada, porque aceptar la verdad significaba enfrentar algo demasiado doloroso: que el niño al que sacrificó emocionalmente para protegerlo había regresado convertido exactamente en aquello de lo que quiso salvarlo. Un gladiador, un hombre rodeado de muerte, un hombre lleno de odio. Y mientras Roma gritaba emocionada el nombre del nuevo guerrero de la arena, ella solamente podía sentir miedo. Aquí la película empieza a construir una tensión emocional muy inteligente, porque el espectador ya sospecha enormemente quiénes no, pero los personajes todavía viven entre dudas, silencios y fragmentos de verdad. Ridley Scott entiende muy bien que algunas revelaciones funcionan mejor cuando primero construyes nostalgia, culpa y tragedia. Y Lucila está cargando muchísimo de eso. Después del combate, mientras los demás celebran y hacen apuestas sobre futuras peleas, no es llevado nuevamente a los alojamientos de gladiadores. La gloria del Coliseo desaparece apenas se cierran las puertas. Eso también es algo que la película maneja bastante bien: mostrar la diferencia entre el espectáculo y la realidad. En la arena eres leyenda. Fuera de ella, vuelves a ser propiedad. Un esclavo. Un cuerpo esperando la próxima pelea. No está herido. Claro que está herido, pero parece no importarle. Desde la muerte de su esposa, el dolor físico perdió importancia. Las heridas simplemente existen. Y aquí aparece un personaje pequeño, pero emocionalmente importante: Ravi. Ravi funciona casi como un espejo moral dentro de la historia. No es un gran guerrero ni un político poderoso, pero representa humanidad en un mundo cada vez más monstruoso. Es él quien comienza a curar las heridas de No, literalmente y simbólicamente, porque Ravi no lo mira solamente como gladiador, lo mira como hombre. Durante estas escenas ocurre algo muy importante. El silencio entre ambos empieza lentamente a romperse. La amistad nace despacio, de forma incómoda, natural. Ravi habla más, no escucha más, pero aún así, algo cambia. Porque cuando alguien pierde todo, a veces lo más difícil no es sobrevivir, es volver a confiar. Aquí la película reduce el ritmo por un momento, y honestamente eso le ayuda bastante. Una de las críticas más frecuentes hacia grandes películas épicas modernas es que muchas veces olvidan respirar entre secuencias enormes de acción. Gladiator 2 intenta equilibrar esto mostrando momentos íntimos donde los personajes simplemente existen. No habla poco, observa mucho, piensa demasiado, y su odio sigue creciendo, especialmente hacia Acacius, porque en su mente todavía existe una sola verdad: ese hombre destruyó mi vida. Y cuando el odio se convierte en verdad absoluta, dejas de cuestionar, dejas de escuchar, solamente quieres destruir. Mientras tanto, arriba, lejos del barro y la sangre, Roma continúa pudriéndose políticamente. Lucila se reúne en secreto con Gracchus y otros aliados políticos. Aquí la película conecta directamente con el espíritu de la primera Gladiator, porque Roma nunca fue solamente guerras o gladiadores, también era conspiración, manipulación, supervivencia política. Acacius llega a la reunión, y aquí finalmente vemos el conflicto interno del personaje completamente expuesto. No quiere seguir sirviendo a los emperadores, está cansado, dice algo que resume perfectamente su psicología. Ha visto demasiados niños llorar, demasiadas madres suplicar, demasiados pueblos convertidos en cenizas. Es un soldado roto, y eso lo hace mucho más complejo que un villano común. La gran tragedia de Acacius es esta. Probablemente sí participó en atrocidades, probablemente sí causó sufrimiento inmenso, pero ya no cree en ello. Ahora entiende el horror, ahora quiere detenerlo, pero quizá demasiado tarde, porque el odio de No ya está creciendo. La reunión toma un rumbo todavía más peligroso cuando Acacius revela un secreto militar. Tiene 5.000 soldados estacionados en Ostia, leales, esperando, listos para actuar. Su idea es simple: quitar del poder a Geta y Caracalla, salvar Roma de sí misma.
Y aquí la película entra completamente al terreno político, porque el verdadero enemigo deja de ser una persona específica, empieza a ser el sistema. Roma está enferma, los emperadores son corruptos, el pueblo tiene hambre, los militares están cansados, los gladiadores se convierten en símbolos, y hombres como Macrinus esperan exactamente ese tipo de caos, porque el caos es una escalera, y nadie entiende eso mejor que él. Hay una escena especialmente brillante, donde Macrinus observa todo como un ajedrecista silencioso. Mientras emperadores pelean entre sí y senadores conspiran, él solamente sonríe, porque entiende algo que todos los demás ignoran. No necesitas ser emperador para controlar Roma. Solo necesitas controlar a quienes creen gobernarla. Ese es el verdadero poder. Y Macrinus quiere todo. Aquí vale mucho la pena hablar del trabajo actoral, porque honestamente fue una de las cosas mejor recibidas de la película. Aunque hubo opiniones divididas sobre ciertos aspectos del guión, muchísima gente coincidió en algo. Denzel Washington roba escenas constantemente. Su interpretación mezcla calma, peligro, inteligencia y ambición de una manera muy hipnótica. Nunca sabes exactamente qué piensa, y eso lo vuelve aterrador. Mientras tanto, algo todavía más importante está ocurriendo. Lucila finalmente decide acercarse al gladiador misterioso, porque la duda ya se volvió insoportable. Necesita saber, necesita mirar de cerca, necesita confirmar aquello que el corazón parece haber descubierto antes que la mente. La noche cae sobre Roma, y la película cambia completamente de tono. Ya no hay multitudes, ya no hay gritos, solamente sombras, secretos y culpa. Con ayuda de Gracchus, Lucila logra entrar al lugar donde mantienen a No. La tensión aquí funciona increíblemente bien, porque ninguno de los dos está listo emocionalmente para ese encuentro. Ella llega temblando, él está endurecido. Cuando finalmente habla, lo llama por un nombre, Lucius. El silencio que sigue pesa muchísimo, porque en ese instante el tiempo prácticamente se detiene. Pero no responde fríamente. Dice que está equivocada, que tiene al hombre incorrecto, que no es quien cree. Pero aquí ocurre algo emocionalmente devastador. Ella no insiste desde autoridad, no habla como madre, habla desde culpa, se disculpa. Dice que nunca quiso alejarlo, que hizo lo único que creyó necesario para mantenerlo vivo, que todos esos años le dolieron también. Y esta escena funciona tan bien precisamente porque nadie tiene completamente razón, ni completamente culpa. Lucila lo abandonó, pero intentó salvarlo. Lucius sufrió, pero sobrevivió. El amor existía, el daño también. Ella le habla de Maximus, de su padre. Le dice que lo amaba, que pensó en él antes de morir. Y entonces menciona algo devastador. Peleas exactamente como él. Eso rompe algo dentro de No, porque el pasado que intentó enterrar vuelve de golpe. El padre ausente, la madre perdida, la identidad robada, la vida destruida. Pero el dolor todavía es demasiado reciente, todavía está demasiado lleno de rabia, así que hace lo único que sabe hacer, rechazar. Le pide que se vaya, la obliga prácticamente a salir, pero la película deja clarísimo algo. Él sabe perfectamente quién es ella, simplemente no puede perdonarla todavía. Y honestamente, ¿cómo podría? Desde su perspectiva, fue abandonado, creció solo, sobrevivió sin padres, encontró amor, y luego Roma se lo arrebató también. El resentimiento tiene raíces profundas. Cuando Lucila sale, encuentra a Acasius, y finalmente revela la verdad. Lucius está vivo, su hijo regresó, pero también está roto, y ahí el miedo cambia de forma. Porque ahora ya no solo quieren salvar Roma, quieren salvarlo a él. Antes de que el odio termine consumiéndolo completamente, y mientras ellos intentan construir esperanza, Macrinus ya empezó a construir traición. Porque alguien en Roma está a punto de hablar demasiado. Y cuando los hombres ambiciosos descubren conspiraciones, la sangre nunca tarda en llegar. Roma nunca se detenía. Mientras algunos hombres lloraban pérdidas imposibles de reparar, otros ya estaban planeando nuevas guerras, nuevos negocios y nuevas traiciones.
Esa era precisamente la verdadera naturaleza del imperio. Una máquina demasiado grande para preocuparse por el dolor individual. Una ciudad podía arder, miles podían morir, y aún así el Coliseo abriría al día siguiente como si nada hubiera pasado. Porque Roma entendía algo muy oscuro sobre el ser humano. La violencia distrae. Y un pueblo entretenido hace menos preguntas. Después de aquella noche donde Lucila finalmente se encontró cara a cara con el hijo que creyó perdido para siempre, el ambiente emocional cambió completamente. Ahora la historia ya no giraba solamente alrededor de venganza. Ahora existía una tensión todavía más dolorosa, la posibilidad de redención. Pero redimir algo roto no es tan sencillo, especialmente cuando el resentimiento lleva años creciendo en silencio. No apenas había dormido. La conversación con Lucilla abrió heridas que él llevaba demasiado tiempo enterrando. Durante años, intentó convencerse de que no necesitaba pasado, ni familia, ni respuestas. Sobrevivir era suficiente. Luego conoció amor otra vez. Encontró a una mujer. Construyó algo parecido a paz, y Roma se lo quitó. Ahora de repente aparecía una madre diciendo que todo había sido por amor. ¿Cómo se supone que alguien responde a eso? La película hace algo bastante inteligente aquí. No intenta romantizar el reencuentro. No existe abrazo instantáneo. No existe perdón mágico. No existe melodrama exagerado. Existe incomodidad, dolor, rabia, silencio. Porque el abandono, incluso cuando nace del miedo o de la protección, sigue dejando cicatrices. Mientras tanto, Ravi continúa convirtiéndose lentamente en la única presencia humana estable dentro del caos de No. Hay algo muy interesante sobre este personaje, porque funciona casi como conciencia emocional del protagonista. Ravi escucha, pregunta poco, observa mucho y sobre todo, no juzga. Una noche, mientras limpia nuevamente las heridas de combate, nota algo diferente. No está distraído, más silencioso de lo normal, más agresivo consigo mismo. Finalmente Ravi rompe el silencio y pregunta algo aparentemente simple. ¿Qué fue lo que te hicieron? Pero en realidad la pregunta es mucho más profunda. No habla de heridas físicas, habla del alma. No tarda en responder. La rabia sale lentamente. Habla de pérdida, de guerra, de una mujer asesinada frente a sus ojos. Habla de un general romano, Acasius. El nombre prácticamente sale como veneno. Y aquí Ravi entiende algo aterrador. No está sobreviviendo. Está esperando. Esperando el momento correcto para destruir. Y los hombres que viven únicamente para vengarse suelen volverse peligrosamente impredecibles. Mientras abajo los gladiadores sangran y sobreviven, arriba Roma sigue cocinando conspiraciones. Acasius y Lucila saben que el tiempo se está agotando. Cada día que Geta y Caracalla permanecen en el poder significa más ejecuciones, más miedo y más decadencia. La película deja muy claro que Roma está políticamente enferma. El Senado perdió fuerza. Los emperadores gobiernan desde paranoia. El pueblo está emocionalmente manipulado por espectáculos. Y la violencia se volvió costumbre. Acasius finalmente presenta el plan completo. 5.000 soldados esperan en Ostia. Hombres completamente leales, veteranos, preparados para marchar sobre Roma si reciben la orden. La idea es remover a los emperadores antes de que destruyan completamente el imperio. Lucila acepta ayudar. Pero existe otro problema creciendo rápidamente, Lucius, porque ella sabe perfectamente algo que Acasius todavía no termina de entender. No es solamente un gladiador, no es solamente un sobreviviente, es un hombre consumido por odio, y si nadie lo detiene, podría destruirlo todo antes incluso de entender la verdad. La gran tragedia emocional aquí es que ambos hombres, Lucius y Acasius, técnicamente quieren lo mismo. Ambos odian el sistema actual, ambos quieren detener la corrupción, ambos están cansados de la violencia, pero ninguno logra ver el dolor del otro, y eso convierte su inevitable enfrentamiento en algo profundamente triste. Mientras tanto, Macrinus sigue observando, siempre observando.
Hay algo casi aterrador en cómo este personaje entiende el comportamiento humano. Él no pelea con espadas, pelea con información, manipulación, paciencia. Y pronto descubre algo interesante. Algunos senadores están nerviosos. Algunos oficiales militares se están reuniendo demasiado. Algunas conversaciones ocurren únicamente de noche. Macrinus no necesita pruebas completas, solamente necesita sospechas. Porque cuando entiendes política, aprendes algo fundamental. La paranoia suele revelar secretos antes que la verdad. Aquí comienza lentamente el ascenso real del personaje. Ya no parece únicamente dueño de gladiadores. Empieza a sentirse como alguien moviendo piezas invisibles dentro del tablero romano. Y honestamente, eso fue algo que muchos espectadores encontraron fascinante. Mientras la primera Gladiator se centraba muchísimo más en honor y tragedia personal, Gladiator 2 amplía la escala hacia intriga política, manipulación y poder institucional. Macrinus entiende perfectamente que los emperadores son débiles, no porque carezcan de ejército, sino porque son emocionalmente inmaduros. Geta es arrogante, Caracalla es impulsivo, y hombres así son fáciles de controlar. Solo necesitas alimentar sus miedos. Pero antes de llegar ahí, Roma necesita entretenimiento. Otra gran jornada en la arena se aproxima, y esta vez el espectáculo será todavía más absurdo, todavía más sangriento, porque el Coliseo no puede repetirse. Roma exige novedades. La multitud exige emociones más grandes. Y así comienza uno de los momentos más impresionantes visualmente de la película. El Coliseo es transformado. Agua, barcos, escenarios navales. La arena prácticamente se convierte en una simulación de guerra marítima. Aquí Ridley Scott vuelve completamente al exceso épico que lo hizo famoso. La escala visual es gigantesca. Algunos críticos amaron esta secuencia precisamente por su ambición, mientras otros pensaron que rozaba demasiado lo fantástico. Pero incluso quienes criticaron ciertos elementos visuales admitieron algo. Pocas películas modernas hacen espectáculos históricos de este tamaño. Cuando no entra al campo de combate nuevamente, algo ya cambió. La gente grita su nombre. Ahora existe fama. Ahora existen apuestas alrededor de él. Ahora es una figura pública. Pero esa atención no le importa, porque todavía solo existe un objetivo: Acasius. El problema es que ahora ese objetivo está más cerca, mucho más cerca. El combate naval es brutal. Guerreros chocando sobre plataformas, barcos destruyéndose, soldados cayendo al agua mientras miles observan emocionados. Aquí vemos otro lado importante de No. No solamente es fuerte, es inteligente, piensa tácticamente, improvisa, anticipa movimientos y poco a poco empieza a liderar, algo profundamente heredado de Maximus, porque incluso sin saber completamente quién fue su padre, parece cargar ciertos instintos dentro de sí. La sangre importa, pero el ejemplo invisible importa más. La batalla se inclina rápidamente gracias a sus decisiones. Los romanos comienzan a perder control. El público explota de emoción. Y justo entonces sucede algo. No ve a Acasius, ahí, observando, tan cerca, respirando, vivo. El hombre que cree responsable de destruir su vida. Y algo dentro de él se rompe otra vez. Todo desaparece. La multitud desaparece. La arena desaparece. La guerra desaparece. Solamente existe odio. Toma un arco. Apunta. Y por primera vez realmente siente que la venganza está al alcance de sus manos. El momento está increíblemente construido, porque toda la película venía empujando hacia esto. Respira, tensa la cuerda, el disparo está listo, pero entonces alguien lo empuja. El tiro falla, la flecha no mata a Acasius, golpea cerca de los emperadores. El Coliseo entero entra en tensión. Todo cambia en segundos, porque ahora esto ya no parece un accidente, parece intento de asesinato. Y Macrinus sonríe, porque acaba de descubrir algo importantísimo. Su gladiador favorito no solo pelea bien, también tiene enemigos. Y los hombres llenos de odio son muy fáciles de convertir en armas políticas.
Sin embargo, Lucila ve otra cosa, ve peligro, porque entiende perfectamente lo cerca que estuvo Lucius de cruzar una línea imposible de regresar, la línea donde el dolor deja de buscar justicia y se convierte solamente en destrucción. Pero la verdadera tragedia todavía no ha comenzado, porque en Roma los secretos nunca permanecen enterrados demasiado tiempo, y alguien está a punto de traicionar a todos. La flecha había fallado, pero el verdadero problema no era ese. El verdadero problema era todo lo que acababa de quedar expuesto. Porque un hombre puede esconder odio durante años, hasta que intenta matar frente a miles de personas. Y ahora Roma había visto algo. Aunque nadie entendiera exactamente qué ocurrió, el ambiente cambió instantáneamente. El ruido del Coliseo se transformó en murmullos nerviosos. Los guardias comenzaron a moverse más rápido. Los consejeros políticos intercambiaron miradas. Incluso los emperadores, acostumbrados a la violencia como entretenimiento, parecían incómodos. No acababa de romper una simple regla, había interrumpido el espectáculo. Y en Roma, eso era casi un crimen religioso. Macrinus, sin embargo, no parecía alarmado. Todo lo contrario, observaba, pensaba, calculaba, porque acababa de aprender algo extremadamente útil sobre su gladiador estrella. Ese hombre no era solamente talentoso, era impulsado por algo mucho más fuerte que ambición: venganza. Y la venganza vuelve predecibles incluso a los hombres más peligrosos. Macrinus todavía no sabía toda la historia detrás del odio de No hacia Acasius, pero realmente no necesitaba saberla. Lo importante era entender el motor emocional. Todo hombre tiene un precio. Algunos quieren oro, algunos quieren poder, algunos quieren amor, y otros solamente quieren ver arder el mundo. La batalla en la arena termina con victoria para el grupo de No, pero el triunfo ya no importa demasiado. Algo invisible se rompió. La sensación de espectáculo desapareció y fue reemplazada por tensión política. Geta no parece especialmente inteligente, pero incluso él logra percibir que algo raro ocurrió. Caracalla, por otro lado, reacciona de manera mucho más emocional. Está furioso, grita, sospecha conspiraciones y honestamente, por primera vez quizá no está tan equivocado. Porque Roma realmente está llena de conspiraciones, solo que todavía no sabe qué tan profundas son. Mientras los gladiadores son llevados de regreso, no apenas escucha lo que ocurre alrededor. Su mente sigue atrapada en un solo momento: la flecha, tan cerca, tan increíblemente cerca. Por un instante pudo terminar todo. Pudo vengar a su esposa, pudo destruir al hombre que arruinó su vida, y aún así falló. El odio tiene algo curioso, nunca se satisface fácilmente. Cuando la oportunidad desaparece, suele regresar todavía más fuerte. Ravi lo nota inmediatamente, porque desde que lo conoce, nunca había visto tanta rabia contenida junta. La tensión entre ambos durante esa noche es diferente. Ravi intenta hablarle, pero no parece ausente, caminando constantemente dentro del pequeño espacio donde los mantienen. Entonces Ravi pregunta algo importante: ¿qué harás si lo matas? Silencio. Una pregunta sencilla, pero devastadora, porque hombres consumidos por venganza casi nunca piensan en el después. No responde rápido. Simplemente dice: entonces terminará. Pero Ravi entiende algo que No todavía no puede aceptar. No terminará. El dolor no desaparece porque alguien muera. La pérdida sigue ahí. El vacío sigue ahí. Y ese será uno de los temas emocionales más fuertes de Gladiator 2. La diferencia entre justicia y venganza. Maximus quería justicia. Lucius quiere castigo. Y aunque parezcan caminos similares, terminan en lugares muy distintos. Mientras tanto, Lucila vive una guerra completamente diferente. Ahora ya no existe duda. Ese gladiador realmente es su hijo. Lucius sobrevivió, pero sobrevivió roto. La culpa prácticamente la está destruyendo. Y aquí la actuación de Connie Nielsen resulta especialmente fuerte porque transmite algo muy humano. El dolor de una madre que tomó una decisión terrible creyendo que era amor. Ella lo alejó para salvarlo, pero terminó perdiéndolo igual.
Acacius intenta tranquilizarla, y aquí vemos algo muy interesante entre ambos personajes. Su relación no parece simplemente romántica. Existe respeto, existe complicidad emocional. Ambos son personas cansadas del imperio. Ambos entienden que Roma ya no representa aquello que alguna vez prometió ser. Pero entonces Lucila le revela algo todavía más impactante. No es cualquier gladiador, es Lucius, el hijo de Maximus, el heredero perdido, el niño al que protegieron hace tantos años. Por primera vez en bastante tiempo, Acacius parece verdaderamente sorprendido. Y de golpe, muchas cosas empiezan a tener sentido. La manera de pelear, la furia, la mirada, incluso el gesto con la tierra antes de combatir. Maximus, claro, ahora lo ve. Y aquí nace otra tragedia silenciosa, porque Acacius entiende inmediatamente algo devastador. Ese joven probablemente lo odia, muchísimo, y tiene razones. Después de todo, fue él quien lideró la campaña militar donde murió su esposa. Aunque no la asesinó directamente, aunque también fuera víctima del sistema imperial, los hechos siguen siendo hechos. La sangre pesa, y el dolor no escucha explicaciones. Mientras tanto, Macrinus ya está moviendo piezas. Un senador debilitado financieramente termina perdiendo una apuesta importante dentro de los juegos. Y aquí, la película empieza a mostrar el verdadero genio manipulador de Macrinus. No quiere solamente riqueza, quiere información, quiere secretos, quiere acceso. Entonces hace algo brillante. No cobra dinero, cobra lealtad. El senador, desesperado, termina entregando detalles políticos, conversaciones privadas, rumores militares, movimientos extraños. Y entonces aparece la información clave. Existe un plan para remover a los emperadores. Acacius está involucrado. Hay soldados esperando en Ostia. Roma está al borde de algo enorme. Macrinus sonríe otra vez, porque el tablero finalmente empieza a mostrarse completo. Y en el centro del tablero está Lucius, un gladiador amado por el pueblo, heredero secreto, consumido por odio, perfecto, absolutamente perfecto, porque si juegas bien tus cartas, un símbolo puede convertirse en emperador o en mártir, y cualquiera de los dos escenarios sirve políticamente. Mientras tanto, otra gran jornada en el Coliseo se aproxima, pero esta vez todo se siente diferente. Ya no es solamente entretenimiento, ahora el aire está lleno de sospechas. Los emperadores están nerviosos, los consejeros se observan demasiado, los soldados permanecen más atentos, y Lucius sigue hundiéndose lentamente en algo mucho más peligroso, la obsesión. Porque ahora ya vio el rostro de Acacius de cerca, ahora sabe que es real, ahora sabe que sangra. Y cuanto más cerca estás de una venganza, más difícil se vuelve pensar claramente. Pero alguien pronto cambiará completamente su percepción de la historia, porque Rabi está a punto de mostrarle un nombre olvidado, un nombre borrado, un guerrero cuya memoria Roma intentó esconder, un hombre llamado Maximus. Amenaza, hace algo más inteligente, intenta entenderlo. Le dice que puede ver perfectamente el enojo en su rostro, esa rabia que parece estar quemándolo desde adentro. Luego hace una pregunta clave. ¿A quién quieres matar? Es una pregunta psicológica brillante, porque Macrinus sabe algo fundamental sobre las personas destruidas. Si descubres qué desean más que respirar, puedes controlarlas. No tarda ni un segundo en responder. Quiere la cabeza del general Acacius. Quiere verlo muerto. Quiere destruir al hombre que cree responsable de la muerte de su esposa. Aquí nace oficialmente el motor emocional de toda la historia, la venganza. Macrinus entiende inmediatamente cómo manipularlo. No le promete libertad, no le promete dinero, le promete algo mucho más poderoso, la posibilidad de cobrar venganza. Si sigues peleando para mí, tendrás su cabeza. Y listo, la trampa queda cerrada, porque Macrinus acaba de convertir el dolor de no en combustible político. Mientras tanto, la historia cambia completamente de escenario y nos lleva finalmente a Roma. ¿Y qué contraste tan brutal representa esta transición?
África es polvo, muerte, destrucción. Roma es exceso, lujo, corrupción, espectáculo. La película visualmente hace mucho énfasis en esto. Ridley Scott siempre ha sido excelente mostrando imperios decadentes. Roma parece gloriosa, pero debajo de esa belleza existe podredumbre. La llegada de Acacius es recibida como si fuera un héroe nacional. La gente lo aclama, gritan su nombre, celebran la victoria militar. Pero esto resulta profundamente irónico, porque mientras el pueblo celebra, nosotros ya sabemos la verdad. Sabemos cuánto sufrimiento costó esa victoria. Sabemos cuántas personas murieron. Sabemos quién perdió todo. Y aquí la película juega inteligentemente con el concepto de propaganda imperial. Para Roma, Acacius es un salvador. Para no, es un monstruo. La verdad depende del lugar desde donde mires. Después conocemos mejor a los dos emperadores, Geta y Caracalla. Estos personajes representan perfectamente el caos político del Imperio Romano tardío. Gobernantes impulsivos, inseguros, obsesionados con poder y entretenimiento. Pero especialmente Caracalla es retratado de forma perturbadora. La película lo presenta casi como un hombre emocionalmente roto, impredecible, peligrosamente inmaduro. Históricamente, esto tiene base real. Caracalla fue conocido por su brutalidad extrema y paranoia política. Aunque Gladiator 2 dramatiza varios elementos, toma inspiración clara de la historia romana real. Y aquí aparece otra figura clave, Lucila, interpretada nuevamente por Connie Nielsen. Su presencia conecta directamente con la primera película, pero esta vez es distinta, más cansada, más marcada por los años, más consciente de la monstruosidad política de Roma. La escena entre Acacius y Lucila es muy importante porque nos muestra una dimensión completamente nueva del general. En privado, lejos de los aplausos del pueblo, él está roto. Dice que ya no puede seguir haciendo esto. Habla de niños muertos, familias destruidas, pueblos arrasados. Y aquí la película da un giro interesante, porque el hombre que no quiere asesinar también odia aquello en lo que se convirtió. Acacius ya no quiere más guerra. Está cansado de obedecer emperadores corruptos. Empieza incluso a hablar sobre la posibilidad de detener el régimen de Geta y Caracalla. Esto es importante narrativamente, porque introduce la tragedia moral central de la película. No está buscando venganza contra el hombre equivocado exactamente, pero sí contra un hombre mucho más complejo de lo que imagina. No sabe todavía que Acacius también es prisionero de Roma. Este detalle convierte el conflicto en algo más profundo que una simple historia de buenos contra malos. Porque si todos están atrapados, ¿quién es realmente el enemigo? Mientras tanto, Macrinus llega a Roma con sus gladiadores. Y aquí empieza oficialmente el espectáculo. La ciudad más poderosa del mundo está hambrienta de sangre. Roma no solamente necesita guerra, necesita entretenimiento. El Coliseo funciona como metáfora perfecta del imperio mismo. Personas muriendo para distraer a masas insatisfechas. Algo que curiosamente hace que Gladiator 2 siga sintiéndose muy contemporánea. La película parece preguntarnos indirectamente si las sociedades modernas realmente cambiaron tanto, o si seguimos consumiendo violencia como espectáculo, solo que de formas distintas. No será llevado simplemente como esclavo, será convertido en gladiador, un producto, un símbolo, una bestia para entretener. Pero nadie imagina todavía lo que realmente está entrando a esa arena, porque Roma cree haber capturado a un hombre roto, cuando en realidad acaba de invitar a su propio verdugo. Roma jamás había sido una ciudad silenciosa. Incluso en la madrugada, cuando el sol apenas comenzaba a tocar los mármoles de los templos y las sombras todavía dominaban los callejones, algo siempre estaba ocurriendo. Comerciantes preparándose, soldados cambiando guardias, políticos conspirando, esclavos cargando riquezas que nunca les pertenecerían. Pero debajo de toda esa grandeza, existía algo más oscuro: hambre. No hambre de comida, sino hambre de espectáculo. Y Roma amaba dos cosas por encima de casi todo: la victoria y la sangre.
Por eso la llegada de Macrinus con nuevos gladiadores despertó curiosidad rápidamente. Había rumores. Siempre existían rumores. Se hablaba de un hombre venido de África, alguien tan feroz que había sobrevivido peleando contra bestias salvajes prácticamente sin entrenamiento. En una ciudad obsesionada con leyendas, eso bastaba para despertar apuestas. Pero nadie conocía realmente a No. Nadie sabía que detrás de aquella mirada silenciosa existía un hombre destruido. La película hace algo visualmente muy interesante aquí. Conforme No entra más profundamente a Roma, el contraste entre él y la ciudad se vuelve cada vez más evidente. Roma está llena de colores, riqueza, exceso, oro y decadencia. Él, en cambio, parece una sombra caminando entre toda esa opulencia. Un hombre que ya perdió cualquier interés por la vida, y eso lo vuelve aterrador. Porque el miedo normalmente funciona cuando alguien tiene algo que perder. Pero, ¿cómo amenazas a alguien que ya lo perdió todo? Macrinus lo sabe, y por eso sigue observándolo con fascinación. Hay una escena muy poderosa donde prácticamente estudia a No como si fuera una inversión, porque eso es exactamente lo que representa para él. No es un ser humano, es una herramienta política disfrazada de gladiador. Aquí la actuación de Denzel Washington destaca muchísimo, porque Macrinus nunca necesita levantar la voz para sentirse dominante. Su peligro está en cómo habla, cómo calcula, cómo sonríe justo antes de manipular. El personaje transmite constantemente la sensación de que siempre está pensando 3 movimientos adelante. Mientras tanto, No empieza a conocer las reglas del nuevo mundo al que ha sido arrojado. Y las reglas son simples: pelear, sobrevivir, entretener, morir. No existe honor real dentro del sistema gladiador. La idea romántica de guerreros luchando por gloria desaparece muy rápido. Todo está diseñado para generar emoción entre el público. La muerte es un producto. El sufrimiento es entretenimiento. Aquí la película también hace un guiño muy inteligente a Gladiator, 2000. El paralelismo entre Maximus y Lucius es deliberado. Ambos entran al sistema como hombres derrotados. Ambos son utilizados como herramientas del Coliseo. Ambos son impulsados por dolor. Pero hay una diferencia fundamental. Maximus todavía conservaba esperanza, no conserva odio, y eso cambia completamente el tono emocional de la historia. Cuando finalmente llega el primer gran combate romano, el ambiente es brutal. Miles de personas observando, gritos, apuestas, el sonido de metales chocando mientras los emperadores observan desde arriba, como si fueran dioses aburridos buscando distracción. Aquí aparecen Geta y Caracalla una vez más. La película los construye casi como niños ricos jugando con vidas humanas. Especialmente Caracalla resulta profundamente perturbador, porque parece disfrutar emocionalmente del caos. No existe estabilidad en él. Su comportamiento es errático, inseguro, violento. Históricamente, Roma tuvo emperadores así, y ese es uno de los detalles más interesantes de Gladiator 2. Aunque dramatiza muchísimo, toma inspiración de personajes reales que fueron increíblemente crueles. Geta, por otro lado, parece más calculador, pero ambos comparten algo. Ninguno merece gobernar. Acacius lo sabe, Lucila también, y Roma empieza lentamente a pudrirse desde adentro. Mientras los poderosos conspiran, abajo en la arena sucede algo todavía más importante. No finalmente pelea frente al imperio. El combate no ocurre como esperaba la multitud, porque normalmente los gladiadores buscan impresionar. Hacen movimientos exagerados, intentan ganar aplausos. No hace nada de eso. Se mueve diferente, más frío, más preciso, más desesperado. Parece alguien peleando una guerra privada que nadie más entiende. Y eso inmediatamente llama la atención, incluso de Lucila. Aquí llega uno de los momentos más simbólicos de toda la película. Antes del combate, No recoge tierra del suelo con sus manos. Es un gesto pequeño, pero tiene muchísimo significado, porque es exactamente el mismo gesto que hacía Maximus. La película no necesita decir nada explícitamente. La memoria visual lo dice todo. Lucila lo ve, y algo dentro de ella se rompe, porque por un instante
Siente que está viendo un fantasma, un eco del hombre que amó, un recuerdo imposible. Aquí es donde la historia empieza a jugar cuidadosamente con el misterio de identidad. El espectador que conoce la primera película empieza a sospechar fuertemente algo. ¿Puede ser él? ¿Es realmente Lucius? ¿El hijo perdido? La película retrasa deliberadamente esta revelación porque quiere construir peso emocional antes del encuentro. Mientras tanto, el combate continúa. Pero esta vez, el enemigo no es un hombre común, es un rinoceronte. Y aquí hay algo importante que vale la pena mencionar desde un punto de vista de recepción crítica. Una de las cosas más comentadas en reviews de Gladiator 2 fue precisamente el nivel de exageración visual en ciertas secuencias del Coliseo. Algunos críticos amaron lo épico y absurdo del espectáculo, mientras otros sintieron que ciertas escenas se acercaban demasiado a la fantasía. Sin embargo, casi todos coincidieron en algo. Ridley Scott todavía sabe construir escenas gigantescas de acción como pocos directores vivos. El rinoceronte representa exactamente eso. Es enorme, violento, prácticamente imparable. El público enloquece. Porque Roma no quiere duelos normales, Roma quiere imposibilidades. Y no, por primera vez desde que perdió a su esposa, parece encontrar algo parecido a propósito. No felicidad, no paz, pero sí dirección. Pelear, matar, avanzar. La secuencia funciona brillantemente porque no convierte al protagonista en invencible inmediatamente. El rinoceronte lo empuja, lo obliga a improvisar, lo pone cerca de morir. Pero entonces aparece algo heredado directamente de Maximus, la inteligencia táctica. No entiende rápidamente que no puede ganar con fuerza bruta, necesita estrategia. Usa el entorno, manipula el movimiento del animal, provoca errores, hasta que finalmente logra derribar la amenaza, y luego elimina al soldado romano. El Coliseo explota, los gritos empiezan. El público ya encontró un nuevo favorito. Roma ama a los hombres rotos, especialmente cuando sangran bien. Pero alguien más está observando, Lucila. Y cuanto más ve a No, más imposible se vuelve ignorar lo evidente. La forma de moverse, la forma de pelear, la rabia, incluso el dolor. Todo parece familiar, para destruir. Y los hombres que viven únicamente para vengarse suelen volverse peligrosamente impredecibles. Mientras abajo los gladiadores sangran y sobreviven, arriba Roma sigue cocinando conspiraciones. Acasius y Lucila saben que el tiempo se está agotando. Cada día que Geta y Caracalla permanecen en el poder significa más ejecuciones, más miedo y más decadencia. La película deja muy claro que Roma está políticamente enferma. El Senado perdió fuerza. Los emperadores gobiernan desde paranoia. El pueblo está emocionalmente manipulado por espectáculos. Y la violencia se volvió costumbre. Acasius finalmente presenta el plan completo. 5.000 soldados esperan en Ostia. Hombres completamente leales, veteranos, preparados para marchar sobre Roma si reciben la orden. La idea es remover a los emperadores antes de que destruyan completamente el imperio. Lucila acepta ayudar. Pero existe otro problema creciendo rápidamente, Lucius, porque ella sabe perfectamente algo que Acasius todavía no termina de entender. No es solamente un gladiador, no es solamente un sobreviviente, es un hombre consumido por odio, y si nadie lo detiene, podría destruirlo todo antes incluso de entender la verdad. La gran tragedia emocional aquí es que ambos hombres, Lucius y Acasius, técnicamente quieren lo mismo. Ambos odian el sistema actual. Ambos quieren detener la corrupción. Ambos están cansados de la violencia. Pero ninguno logra ver el dolor del otro, y eso convierte su inevitable enfrentamiento en algo profundamente triste. Mientras tanto, Macrinus sigue observando, siempre observando. Hay algo casi aterrador en cómo este personaje entiende el comportamiento humano. Él no pelea con espadas, pelea con información, manipulación, paciencia. Y pronto descubre algo interesante. Algunos senadores están nerviosos. Algunos oficiales militares se están reuniendo demasiado. Algunas conversaciones ocurren únicamente de noche.
Macrinus no necesita pruebas completas, solamente necesita sospechas, porque cuando entiendes política, aprendes algo fundamental. La paranoia suele revelar secretos antes que la verdad. Aquí comienza lentamente el ascenso real del personaje. Ya no parece únicamente dueño de gladiadores, empieza a sentirse como alguien moviendo piezas invisibles dentro del tablero romano. Y honestamente, eso fue algo que muchos espectadores encontraron fascinante. Mientras la primera Gladiator se centraba muchísimo más en honor y tragedia personal, Gladiator 2 amplía la escala hacia intriga política, manipulación y poder institucional. Macrinus entiende perfectamente que los emperadores son débiles, no porque carezcan de ejército, sino porque son emocionalmente inmaduros. Geta es arrogante, Caracalla es impulsivo, y hombres así son fáciles de controlar. Solo necesitas alimentar sus miedos. Pero antes de llegar ahí, Roma necesita entretenimiento. Otra gran jornada en la arena se aproxima, y esta vez el espectáculo será todavía más absurdo, todavía más sangriento, porque el Coliseo no puede repetirse. Roma exige novedades. La multitud exige emociones más grandes. Y así comienza uno de los momentos más impresionantes visualmente de la película. El Coliseo es transformado. Agua, barcos, escenarios navales. La arena prácticamente se convierte en una simulación de guerra marítima. Aquí Ridley Scott vuelve completamente al exceso épico que lo hizo famoso. La escala visual es gigantesca. Algunos críticos amaron esta secuencia precisamente por su ambición, mientras otros pensaron que rozaba demasiado lo fantástico. Pero incluso quienes criticaron ciertos elementos visuales admitieron algo. Pocas películas modernas hacen espectáculos históricos de este tamaño. Cuando no entra al campo de combate nuevamente, algo ya cambió. La gente grita su nombre. Ahora existe fama. Ahora existen apuestas alrededor de él. Ahora es una figura pública. Pero esa atención no le importa, porque todavía solo existe un objetivo, Cassius. El problema es que ahora ese objetivo está más cerca, mucho más cerca. El combate naval es brutal. Guerreros chocando sobre plataformas, barcos destruyéndose, soldados cayendo al agua mientras miles observan emocionados. Aquí vemos otro lado importante de No. No solamente es fuerte, es inteligente, piensa tácticamente, improvisa, anticipa movimientos y poco a poco empieza a liderar, algo profundamente heredado de Maximus, porque incluso sin saber completamente quién fue su padre, parece cargar ciertos instintos dentro de sí. La sangre importa, pero el ejemplo invisible importa más. La batalla se inclina rápidamente gracias a sus decisiones. Los romanos comienzan a perder control. El público explota de emoción. Y justo entonces sucede algo. No ve a Cassius, ahí, observando, tan cerca, respirando, vivo. El hombre que cree responsable de destruir su vida. Y algo dentro de él se rompe otra vez. Todo desaparece. La multitud desaparece. La arena desaparece. La guerra desaparece. Solamente existe odio. Toma un arco. Apunta. Y por primera vez realmente siente que la venganza está al alcance de sus manos. El momento está increíblemente construido, porque toda la película venía empujando hacia esto. Respira, tensa la cuerda, el disparo está listo, pero entonces alguien lo empuja. El tiro falla, la flecha no mata a Cassius, golpea cerca de los emperadores. El Coliseo entero entra en tensión. Todo cambia en segundos, porque ahora esto ya no parece un accidente, parece intento de asesinato. Y Macrinus sonríe, porque acaba de descubrir algo importantísimo. Su gladiador favorito no solo pelea bien, también tiene enemigos. Y los hombres llenos de odio son muy fáciles de convertir en armas políticas. Sin embargo, Lucila ve otra cosa, ve peligro, porque entiende perfectamente lo cerca que estuvo Lucius de cruzar una línea imposible de regresar. La línea donde el dolor deja de buscar justicia y se convierte solamente en destrucción. Pero la verdadera tragedia todavía no ha comenzado, porque en Roma los secretos nunca permanecen enterrados demasiado tiempo.
y alguien está a punto de traicionar a todos. La flecha había fallado, pero el verdadero problema no era ese. El verdadero problema era todo lo que acababa de quedar expuesto. Porque un hombre puede esconder odio durante años, hasta que intenta matar frente a miles de personas. Y ahora Roma había visto algo. Aunque nadie entendiera exactamente qué ocurrió, el ambiente cambió instantáneamente. El ruido del Coliseo se transformó en murmullos nerviosos. Los guardias comenzaron a moverse más rápido. Los consejeros políticos intercambiaron miradas. Incluso los emperadores, acostumbrados a la violencia como entretenimiento, parecían incómodos. No acababa de romper una simple regla, había interrumpido el espectáculo. Y en Roma, eso era casi un crimen religioso. Macrinus, sin embargo, no parecía alarmado. Todo lo contrario, observaba, pensaba, calculaba, porque acababa de aprender algo extremadamente útil sobre su gladiador estrella. Ese hombre no era solamente talentoso, era impulsado por algo mucho más fuerte que ambición: venganza. Y la venganza vuelve predecibles incluso a los hombres más peligrosos. Macrinus todavía no sabía toda la historia detrás del odio de No hacia Acasius, pero realmente no necesitaba saberla. Lo importante era entender el motor emocional. Todo hombre tiene un precio. Algunos quieren oro, algunos quieren poder, algunos quieren amor, y otros solamente quieren ver arder el mundo. La batalla en la arena termina con victoria para el grupo de No, pero el triunfo ya no importa demasiado. Algo invisible se rompió. La sensación de espectáculo desapareció y fue reemplazada por tensión política. Geta no parece especialmente inteligente, pero incluso él logra percibir que algo raro ocurrió. Caracalla, por otro lado, reacciona de manera mucho más emocional. Está furioso, grita, sospecha conspiraciones y honestamente, por primera vez quizá no está tan equivocado. Porque Roma realmente está llena de conspiraciones, solo que todavía no sabe qué tan profundas son. Mientras los gladiadores son llevados de regreso, no apenas escucha lo que ocurre alrededor. Su mente sigue atrapada en un solo momento: la flecha, tan cerca, tan increíblemente cerca. Por un instante pudo terminar todo. Pudo vengar a su esposa, pudo destruir al hombre que arruinó su vida, y aún así falló. El odio tiene algo curioso, nunca se satisface fácilmente. Cuando la oportunidad desaparece, suele regresar todavía más fuerte. Ravi lo nota inmediatamente, porque desde que lo conoce, nunca había visto tanta rabia contenida junta. La tensión entre ambos durante esa noche es diferente. Ravi intenta hablarle, pero no parece ausente, caminando constantemente dentro del pequeño espacio donde los mantienen. Entonces Ravi pregunta algo importante: ¿qué harás si lo matas? Silencio. Una pregunta sencilla, pero devastadora. Porque hombres consumidos por venganza casi nunca piensan en el después. No responde rápido. Simplemente dice: entonces terminará. Pero Ravi entiende algo que No todavía no puede aceptar. No terminará. El dolor no desaparece porque alguien muera. La pérdida sigue ahí. El vacío sigue ahí. Y ese será uno de los temas emocionales más fuertes de Gladiator 2. La diferencia entre justicia y venganza. Maximus quería justicia. Lucius quiere castigo. Y aunque parezcan caminos similares, terminan en lugares muy distintos. Mientras tanto, Lucila vive una guerra completamente diferente. Ahora ya no existe duda. Ese gladiador realmente es su hijo. Lucius sobrevivió, pero sobrevivió roto. La culpa prácticamente la está destruyendo. Y aquí la actuación de Connie Nielsen resulta especialmente fuerte porque transmite algo muy humano. El dolor de una madre que tomó una decisión terrible creyendo que era amor. Ella lo alejó para salvarlo, pero terminó perdiéndolo igual. Acasius intenta tranquilizarla, y aquí vemos algo muy interesante entre ambos personajes. Su relación no parece simplemente romántica. Existe respeto, existe complicidad emocional. Ambos son personas cansadas del imperio. Ambos entienden que Roma ya no representa aquello que alguna vez prometió ser. Pero entonces Lucila le revela algo todavía más impactante.
No es cualquier gladiador. Es Lucius, el hijo de Maximus, el heredero perdido, el niño al que protegieron hace tantos años. Por primera vez en bastante tiempo, Acacius parece verdaderamente sorprendido. Y de golpe, muchas cosas empiezan a tener sentido. La manera de pelear, la furia, la mirada, incluso el gesto con la tierra antes de combatir. Maximus, claro, ahora lo ve. Y aquí nace otra tragedia silenciosa, porque Acacius entiende inmediatamente algo devastador. Ese joven probablemente lo odia, muchísimo, y tiene razones. Después de todo, fue él quien lideró la campaña militar donde murió su esposa. Aunque no la asesinó directamente, aunque también fuera víctima del sistema imperial, los hechos siguen siendo hechos. La sangre pesa, y el dolor no escucha explicaciones. Mientras tanto, Macrinus ya está moviendo piezas. Un senador debilitado financieramente termina perdiendo una apuesta importante dentro de los juegos. Y aquí, la película empieza a mostrar el verdadero genio manipulador de Macrinus. No quiere solamente riqueza, quiere información, quiere secretos, quiere acceso. Entonces hace algo brillante. No cobra dinero, cobra lealtad. El senador, desesperado, termina entregando detalles políticos, conversaciones privadas, rumores militares, movimientos extraños. Y entonces aparece la información clave. Existe un plan para remover a los emperadores. Acacius está involucrado. Hay soldados esperando en Ostia. Roma está al borde de algo enorme. Macrinus sonríe otra vez, porque el tablero finalmente empieza a mostrarse completo, y en el centro del tablero está Lucius, un gladiador amado por el pueblo, heredero secreto, consumido por odio, perfecto, absolutamente perfecto, porque si juegas bien tus cartas, un símbolo puede convertirse en emperador o en mártir, y cualquiera de los dos escenarios sirve políticamente. Mientras tanto, otra gran jornada en el Coliseo se aproxima, pero esta vez todo se siente diferente. Ya no es solamente entretenimiento, ahora el aire está lleno de sospechas. Los emperadores están nerviosos, los consejeros se observan demasiado, los soldados permanecen más atentos, y Lucius sigue hundiéndose lentamente en algo mucho más peligroso, la obsesión. Porque ahora ya vio el rostro de Acacius de cerca, ahora sabe que es real, ahora sabe que sangra. Y cuanto más cerca estás de una venganza, más difícil se vuelve pensar claramente. Pero alguien pronto cambiará completamente su percepción de la historia, porque Rabi está a punto de mostrarle un nombre olvidado, un nombre borrado, un guerrero cuya memoria Roma intentó esconder, un hombre llamado Maximus.